If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues os vamos a hablar de la emisión de bonos verdes y sostenibles. La verdad es que está experimentando un auténtico boom. La gestión medioambiental se ha convertido en una cuestión prioritaria para gobiernos y empresas que se ven obligados a desarrollar un crecimiento económico más sostenible y responsable con el entorno. El auge de esta financiación sostenible se explica en las políticas climáticas impulsadas desde el Acuerdo de París en 2016 y en la transición a una economía baja en carbono. Bueno, pues para hablarnos de este tipo de financiación, en nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Ágora, vamos a hablar con Ana Elisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado, institución a través de la cual se canalizan las acciones de responsabilidad social corporativa de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana Elisa. Muy buenos días, Meli, de nuevo. Bueno, pues encantada de que nos acompañes una vez más en la Vía Sostenible. Y bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, Ana Elisa, ¿nos puedes hablar más en detalle del mercado de las inversiones socialmente responsables, lo que llamamos ISR, y en concreto de los denominados bonos verdes? ¿En qué consisten? Pues interesante pregunta, porque además cada vez está más en boga y en boom, como comentas, Meli, ¿no? Mira, las inversiones socialmente responsables son aquellas inversiones que no solo consideran criterios financieros tradicionales, como puede ser la rentabilidad, el riesgo o la liquidez, sino que también tienen en cuenta criterios extrafinancieros, como son los relacionados con los impactos ambientales, sociales y de buen gobierno. Los criterios ESG en inglés, o también denominados ASG en español. Dentro de las inversiones ISR hay diferentes categorías de esas inversiones socialmente responsables, y así nos podemos encontrar con inversiones que únicamente excluyen actividades concretas, actividades relacionadas con la fabricación y comercialización, por ejemplo, de armamento químico biológico o de producción de minas antipersona, etcétera. Y también nos podemos encontrar con inversiones más comprometidas, ¿no?, que consideran la integración total de los criterios ASG. Me preguntabas, Meli, por los bonos verdes. Mira, en el caso de los bonos verdes, son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y cuyos fondos obtenidos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en totalidad, proyectos medioambientales o relacionados con el cambio climático. Pero también hay bonos sociales, no solamente bonos verdes que van al aspecto medioambiental, sino también bonos sociales. Y en este caso, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, fue en el año 2020 el primer emisor español que lanzó una emisión pública de bonos sociales destinados a mitigar los efectos del COVID-19 en su momento. Uh-huh. Bueno, la verdad es que hasta el momento pues no ha dejado de crecer esta tendencia hacia los bonos verdes o bonos sociales también. ¿Crees que continuarán esta tendencia y seguirá siendo una alternativa de financiación empresarial en auge? Pues la verdad es que si analiza su tendencia alcista, te diría que seguirán siendo una alternativa de financiación empresarial, ¿no? En concreto, me gusta mucho revisar siempre los análisis de Expansive, y si revisamos los datos aportados en el informe de inversión sostenible responsable en España del año 2020, la tendencia ya fue alcista durante 2019 y la inversión sostenible superó en aquel momento los 285.000 millones de euros en España, lo que significa que se incrementó hacia un 36% con respecto al año anterior. Y según los datos más actuales que sacaron en octubre de este año, el estudio anual de Expansive 2021, en el año 2020 la inversión con criterios ASG
creció un 21% y por primera vez ha superado la inversión tradicional con una cuota de mercado del 54%. Y a su vez, Meli, desde la irrupción del COVID, dentro de esos criterios ASG que nombraba, la dimensión social ha tomado muchísimo peso y ha ganado notoriedad, complementando a lo que es la dimensión medioambiental. Uh-huh. ¿Pero hay suficiente demanda para este tipo de bonos? En estos momentos, la demanda de bonos verdes es superior a la oferta, la verdad. Y teniendo en cuenta su tendencia alcista, como te decía, diría que se va a necesitar también tiempo para conseguir llegar a ese punto de equilibrio deseado. Por otro lado, la legislación nacional que está transponiendo las directivas europeas continúa haciendo un gran énfasis en aquellas acciones que primen la sostenibilidad, la economía circular, con el objeto de cumplir la estrategia nacional prevista para 2030 y 2050 y el Pacto Verde de la Unión Europea. Por lo tanto, el mercado de los bonos verdes se está viendo claramente influenciado. Uh-huh. ¿Y a qué consideras que se debe el crecimiento de esta demanda? Aunque los bonos verdes ofrecen hasta la fecha rentabilidades a vencimiento más bajas que las ofrecidas por los bonos tradicionales, los grandes analistas confirman que el aumento de su demanda se basa en la estabilidad que aportan los bonos verdes, porque los emisores son entidades solventes y porque los riesgos frente a escándalos de corrupción, medioambientales o de violación de derechos humanos se ven reducidos. Asimismo, es un mercado con menos volatilidad en los precios y con menos movimientos. Y estos aspectos se están valorando muy positivamente durante estos años de incertidumbre, como son 2020 y 2021, en los que continuamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Uh-huh. ¿Qué coste tienen los bonos verdes frente a los tradicionales? Si comparamos ambos bonos, los bonos verdes están siendo por lo general más económicos que los tradicionales y esto se debe en parte, Meli, a que el emisor de bonos verdes paga una tasa de interés menor a la de los bonos tradicionales con igual riesgo y vencimiento. Uh-huh. Y haciendo referencia al nuevo reglamento sobre finanzas sostenibles que se publicó además el pasado mes de marzo, ¿crees que está ayudando a luchar contra el greenwashing? Efectivamente, en marzo de 2021 entró en vigor el reglamento de la Unión Europea, el 2019/2088 del Parlamento Europeo, que es sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Y aunque parecía que se había dado un gran paso porque a través del reglamento se insta a las entidades de asesoramiento, así como a las gestoras de instituciones de inversión colectivas y discrecionales, a que informen en sus webs, en folletos de productos, en sus informes periódicos anuales sobre los criterios ASG que el producto tiene en cuenta, la realidad está siendo otra, Meli. Y esto se debe a que el punto débil de este reglamento y su escollo radica en la falta de concreción de la taxonomía, es decir, de la clasificación de lo que puede considerarse sostenible y de lo que realmente no lo es. Por tanto, lo que está dando lugar a que sean las propias entidades las que estén autodefiniendo los límites de la sostenibilidad. El reglamento, que a priori generó muchas expectativas, pues no está dando lugar a que realmente se luche contra el greenwashing, ¿no? Contra ese lavado de imagen verde. Y además esta situación de falta de concreción de la taxonomía desconcierta a aquellos inversores poco informados que ante vocablos como protección del medio ambiente, criterios sociales, sostenibles, etcétera, pueden llegar a cometer ciertas inversiones que en realidad no favorecen la reducción de impactos sociales, ambientales o económicos, sino que los incrementan, ¿no? A su vez, esa falta de definición que te decía de lo que es sostenible y lo que no es sostenible va en detrimento de aquellas entidades que verdaderamente proponen inversiones con criterios ASG y es un coladero para las entidades que no lo están haciendo tan bien, ¿no? Por tanto, al no disponer de información estandarizada, es muy complicado discernir a día de hoy entre los productos que son verdaderamente sostenibles y los que no lo son. Uh-huh. Claro, es verdad, Annelisa. Hay mucha desinformación de lo que es y de lo que no es sostenible. ¿Qué crees que debería recoger este reglamento? Resulta imprescindible y necesario seguir avanzando e introduciendo novedades legislativas
porque la simple publicación de lo que, a consideración de la propia entidad, está alineado con los criterios ASG, está promoviendo, como te decía, y alentando claramente greenwashing. Por tanto, esperemos que la entrada en vigor de la segunda fase del reglamento, en la que se va a homogeneizar la forma de comunicar dicha información, también sea de ayuda, aunque lo primordial es establecer y definir los límites de lo que se considera sostenible y de lo que realmente no lo es. Uh-huh. Bueno, pues imperiosamente una etapa. Y una cosa, Mili, yo animaría a ser curiosos, a nivel particular, a meterse en algún fondo o alguna entidad bancaria para leer sobre bonos verdes, por ejemplo, y no solamente leer esa información relativa a rentabilidad, sino también a los criterios de sostenibilidad, porque es importante estar informados y ser, curiosos y conocer un poquito más de lo que es estas financiaciones sostenibles, ¿no? Claro que sí, Annelisa. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Espero que nos sigas informando de cómo va evolucionando las diferentes normativas en materia de sostenibilidad. A ti, Meli, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir estos momentos contigo y con los oyentes para seguir creciendo en sostenibilidad. Muchas gracias, Annelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Celere. Un placer.